Javi, tú has hecho personajes, y lo hemos dibujado ya antes, extremadamente diferentes, opuestos, algunos muy alejados de lo que tú le puedas aportar, o de cómo tú eres, o de lo que trasciende más allá de la cámara. Pero recordamos una caja de música que nos marcó muchísimo, que fue la de Juan Echanove, que eran dos papeles muy concretos de él en su trayectoria teatral. Hablaba más del cerdo y del verdugo. Son personajes que le dieron o le exigieron tremendamente, hasta tal punto de que no llegaba un momento en que no sabía desprenderse de ellos, ¿no? Que miraba al espejo y decía, cuidado, ¿no? Que soy Juan, ¿no? Hablaba una anécdota de que una mañana se miró en el espejo y tuvo que decir, bueno, vale, basta, ¿no? Además eran personajes con una tremenda negatividad, con una tremenda carga personal brutal, ¿no? Dentro de tu joven carrera, ¿has tenido algún personaje de esos de los que cuesta despegarse rollo chicle, ¿no? Que parece que sea tan adosado a ti y luego llegas a casa y dices, oye, relájate que soy Javi, ¿no? No lo he tenido, no me ha pasado. Yo he tenido más problemas con las cosas un poco más artificiales. Recuerdo la princesa de Éboli, por ejemplo, que me tiñeron el pelo de rubio, el pelo y las cejas. La verdad, era un rubio curioso. Para ser hijo de Belén Rueda y hijo bastardo de Felipe II, que hacía Eduard Fernández, que también le tiñeron el pelo a él. Entonces, para que tuviésemos ese parecido, y eso sí que me lo llevaba a casa y me miraba al espejo y decía, quítate a Rodrigo ya de en medio. Pero no en temas más profundos, en lo actoral, no me ha pasado nunca. No me ha pasado. Sí que puede ser que a lo mejor algún personaje, hostia, te haga meterte a lo mejor en un estado un poquito, pues eso, que luego te cueste quitar, porque yo siempre lo digo esto. Me acuerdo que en la escuela un día vino Javier Cámara y fue una de las preguntas que yo le dije, que lo que me parecía más difícil era el meterte en el estado ya, rápido, en la tele me refiero, no tanto en el teatro, que tienes más tiempo para... pero en la tele a lo mejor 5 y acción y tienes que estar derrumbado por lo que sea, ¿no? Me resultaba muy difícil de cómo llego ahí en tan poquito tiempo. Y supongo que si tienes un personaje que constantemente está metido en cosas negativas o lo que sea, pues a lo mejor el tanto buscar para llegar a esos estados, pues a lo mejor te puede... Pero a mí de momento no me ha pasado. Además intento quitármelo siempre, quiero decir... No me pongo a hurgar mucho en que si el personaje sufre más o lo que es... intento ir más a la acción con otro tipo de trabajo y era lo que te decía, ¿no? Que me considero un mentiroso y yo no tengo que sufrir, para nada. Es mi manera, mi método. Métodos hay tantos como actores y es mi método. Yo no tengo que sufrir. Hablando de mentirosos, y nunca mejor dicho, y haciendo un guiño al gran Fernando Guillén, que se nos marchó ayer jueves 17 de enero, tuvimos a su hijo y a otro gran Fernando Tejero, que nos dieron, digamos, como los dos puntos de una gran definición de vuestra profesión. Uno dice Fernando Guillén hijo, que sois grandes ficcionadores que convertís ficción en realidad. Y Fernando Tejero decía que sois unos tremendos mentirosos que convertís mentiras en verdades muy creíbles. ¿En qué punto te sitúas? ¿En qué punto se sitúa Javi en esas dos definiciones? Yo tiraría más, aunque son bastante... Quiero decir, podría defender las dos posturas porque se parecen bastante, ¿no? De ficción a realidad, a una mentira, a hacer la verdad. Es un poco... Pero yo estoy yo me voy más con Tejero. Me considero un mentiroso y es lo que a mí más me gusta de este trabajo, conseguir que el de enfrente sienta unos sentimientos que tú le haces sentir, ya sea pues que se le caiga una lagrimilla o que le toque o que se ría a carcajada, pero yo no tengo que sentirlo, yo no tengo que sufrir, yo tengo que buscarme mis herramientas y mis historias para yo hacerte sentir a ti. Yo no, porque para sufrir me quedo yo en mi casa. Bueno, no os estarás mintiendo, ¿no? Vale. Haciendo un guiño precisamente a lo que estábamos haciendo de los personajes, esta pregunta es insondable dentro de la caja de música, estas dos. Tuvimos al gran Mario Marzo, que nos hablaba de que un día él mismo se sorprendió de estar utilizando expresiones de sus propios personajes, incluso decía gestos, creo recordar.
¿Tú te has encontrado alguna vez en tu vida, en tu cotidianidad, en tu día a día, de decir, va, pero si esto lo dijo, o esto lo dije en... Sí, con los gestos no me pasa tanto porque creo, y además este es uno de los trabajos que a mí me queda más por potenciar, el tema del cuerpo, ser más consciente de los movimientos que haces. Yo de momento me dejo llevar un poco por lo que me sale en el momento, ¿no? Pero quiero llegar a ser consciente de mi cuerpo y utilizar los gestos que yo quiero, entonces ahí todavía no. Pero sí que me está pasando mucho ahora, por ejemplo, con Romeo. Es un... A veces me veo en la cocina de repente con las manitas aquí, sí que es verdad que a lo mejor ese gesto, pero con Romeo me está pasando mucho que cualquier frase, de repente oyes una palabra y me lleva al texto. Quizá lo he machacado tanto porque es un texto tan largo y he tenido que estudiar tanto que se me ha quedado muy metido en la cabeza, ya no solo lo mío sino lo de mis compañeros también. Y entonces cualquier palabra o frase que oyes, enseguida te sale esa parte del texto y la dices. Pero no me llevo... por ejemplo, de Piti quizá le he dado yo más expresiones. ¿Qué se lleva de ti? Piti se lleva de mí Piti es muy optimista y es algo que yo le estoy dando. He conseguido que sea más optimista todavía que yo. Bueno, he conseguido, me lo han escrito así, pero que bueno, yo le voy dando ahí mis historias. Y es más optimista que yo, pero yo sí le he querido dar a Piti desde el principio un toque como de mucha vida, como de muy optimista y intentar quitarle peso a los problemas. Y esto es algo muy mío. Y luego yo también quise, de Piti, y que también es un poquito, tiene algo que ver conmigo, a mí desde pequeño me han tachado siempre de chulito, y os lo juro que nada más lejos de la realidad. Yo para nada me considero una persona chulita, pero bueno, pues no sé por qué, siempre me lo decían. Y Piti, cuando yo leía Piti es eso, tiene ese rollo chulito y tal, pero que luego se ve que no es así, que él dice muchas cosas y que a veces la gente le puede tachar de una cosa que luego no es. Entonces yo por ahí sí que investigué y me busqué un poquito en sensaciones que yo había tenido por aquel entonces, y ahí eso sí que lo utilizo un poquito. La otra pregunta que es insondable, la caja de música, es insustituible. Tuvimos a la gran Beatriz Rico, que trasladaba una conversación con Carmen Maura, que además hoy tu compañero Bernabé tuvo una conversación similar con Carmen, porque nos la ha corroborado, hablando de las escuelas de interpretación, el sí y el no, la conveniencia, que Carmen decía que es el día a día, el juego con tu compañero, el que te da el crecimiento personal y profesional. Tu talento está más que de sobra contrastado, ¿no? Pero también te has preocupado por la formación. ¿Hasta qué grado ha sido importante o es importante para ti utilizar la formación como vehículo transmisor del talento? Entiendo la otra parte, que es verdad que muchas veces donde aprendes más es a la hora de estar trabajando, y es verdad que luego es a veces mucho más fácil de todo el mundo que nosotros nos hacemos en nuestras cabezas, porque mira que los actores somos complejos y a veces le queremos sacar punta a algo que no hace falta. Y es verdad que luego es tan fácil a veces, tan fácil, y no quiero decir con tan fácil que sea fácil, pero es una manera de hablar. Es tan fácil como ponerte enfrente del otro, hablarle a los ojos y contaros la verdad, escuchar, que para mí es lo más difícil de esta profesión, escuchar. Y si escuchas al otro, muchas veces tienes ya parte de tu trabajo hecho, porque así es la vida. Yo te hablo y a partir de lo que yo te diga tú me vas a contestar, si no, esto no tendría sentido. Pero sí que creo que las escuelas, o en mi caso por lo menos, sí que son necesarias porque te colocan en un sitio, ya te sientes un poquito más profesional, aunque no estés trabajando. Esto es algo que Codina, mi profesor, hacía mucho hincapié, en que nos lo tomásemos como un centro de trabajo, no como una escuela, de que voy a la escuela, no voy a trabajar, porque esto te genera una cosa a ti pues eso, de voy a trabajar porque
si no nos metemos en esta cosa de a veces de las escuelas, ¿no? De no, es que hoy me pica el pie y es que me... Y es como no, que cuando el día de mañana si te cogen en una serie o tienes que hacer una película y tienes que ir a trabajar, seguro que vas. Pues aquí igual. Este tipo de cosas, de coger estas dinámicas y luego hace mucho hincapié en los valores de esta profesión. Es una profesión humana, pues vamos a hacer que así sea. Vamos a respetarnos, a ayudarnos y ya te digo, yo me quedo más con los valores que me dio dentro de esta profesión, el quererla, el amarla, el tenerle un respeto e intentar siempre sumar a la profesión, no esperar a ver qué la profesión me da, sino a ver qué yo le puedo dar a la profesión. Me quedo más con todos esos valores que con lo que luego pude aprender en el día a día, que ya te digo que eso son cosas que yo ahora no te sé explicar tampoco, no te las sabría explicar. Son cosas que se te quedan y que bueno, luego las utilizas pero no eres consciente, o yo por lo menos no soy consciente. Tuvimos a una compañera tuya de profesión, además creo que la conoces, Adriana Torrevejano. Sí. Bueno, tú has tenido la suerte, casi desde 2006, apenas has parado, has estado siempre con proyectos, pero ella hablaba de lo complicado que es la espera. La espera en su sentido más global de la expresión, ya no solo la espera entre rodajes, que a veces decía que entre una toma... preguntar si trabajando o sin trabajar. Claro, o sea, en su sentido más global, dice, yo tenía una escena a las 10 de la mañana, a lo mejor hasta las 6 de la tarde no volvía, ¿no? Pero también hablaba de otra espera más dura, es la espera de no suena el teléfono un día, y no suena el segundo, y no suena el tercero, y no suena el cuarto, y aquello es como la sensación del agorafóbico, ¿no? Que aquello se empieza a hacer pequeño, y a veces te llega a hacer dudar de si verdaderamente sirves para esto, ¿no? Ella hacía esa reflexión. ¿Crees que lo más complicado de todo esto es precisamente eso? La espera, lo inestable que puede llegar a ser vuestra profesión. Cuando no estás trabajando, para mí es lo peor que te puede pasar. Si me preguntan qué es el lado negativo de tu profesión, seguramente diría que eso. Las esperas, los momentos, ya no tanto el esperar, sino los momentos de incertidumbre, de no saber qué va a pasar contigo. Porque sí, porque a ver, quizá ahora es un mal momento para también hablar, porque hay mucha gente que está buscando trabajo y que no encuentra, la cosa está como está. Pero es verdad que nuestra profesión, yo no me puedo ir a buscar el trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final no depende de mí, de lo que yo pueda hacer por buscar ese trabajo. A mí me tienen que llamar para hacerme una prueba, ahí ya sí, es parte mía, que yo prepararme esa prueba lo mejor posible para que me salga ese trabajo, pero somos tantos y todos con las mismas ganas que es difícil asomar la cabecita. Luego una vez la has asomado, parece que todo vaya a ser más fácil, pero puede ser, pero para nosotros no tenemos esa sensación. Yo estoy trabajando y tengo el mismo miedo que tiene alguien que no trabaja. El que no trabaja por si le sale un trabajo y yo que estoy trabajando porque cuando se acabe este trabajo a ver qué me sale. Es todo un... Entonces sí que es verdad que la incertidumbre es jodida de llevar y yo por suerte no he tenido ninguna etapa larga en la que haya tenido que esperar, pero sé que me va a tocar en algún momento y sé que va a ser difícil, porque es difícil. Y es verdad que te planteas claro, el que no vales, el que tal, ya tu cabeza se empieza a maquinar y bueno, ahí cada uno ya, si eres un poco cabezón de estos que le das mucho a la cabeza, pues te puedes un poco ver loco. Luego cuando trabajas, la otra, bueno, eso sí que es verdad que se espera muchísimo y que parece, dicho así, parece como, bueno, pero bueno, pues tampoco quejes tanto, ¿no? Pero cuando estás en el momento es verdad que el no hacer nada cansa, porque es como, yo qué sé, pues hacer algo. Pero a veces estás en el camerino y por lo que sea pues no tienes nada que hacer, entonces vas aprendiendo con el tiempo y ya te llevas tus libros o tu iPad con una serie para ver, lo que sea, porque es verdad que se espera muchísimo tiempo en la tele. Tú tienes Twitter, además lo has reconocido desde hace poco tiempo, además nos seguimos. Recordamos cuál es tu Twitter. Pues es Javi HDZ, o sea, @JaviHDZ_. Bien, Javi, si tuvieras la posibilidad de coger ese Twitter y mandarte un tweet al Javi... Bueno, no a Javi, no, a Marcos de Tight, de aquella TV Movie,
¿Qué le dirías a ese Javier Hernández que en el 2006 hizo ese gran trabajo? Bueno, pues le diría que se deje llevar por lo que va sucediendo, let it be, deja que sea, porque al final, bueno, claro, es que yo esto se lo diría sabiendo que luego me han ido bien las cosas, ¿no? Entonces le diría, bueno, pues déjate llevar. Pero si yo no supiese tampoco muy bien cómo va a ir, lo que le diría es sobre todo lo que te he dicho antes de la confianza. Que tenga muchísima confianza en él mismo, como yo he tenido, porque es que es lo único que te va a llevar, el confiar, el ir a una prueba. Yo voy a una prueba y lo digo así sin ningún tipo de... porque o sea, yo sé que no soy el mejor, lo sé, no me hace falta ser un... Pero yo voy a las pruebas y yo, antes de entrar, yo soy el mejor actor de España. El mejor, es que no hay nadie mejor que yo. Entonces yo entro con una confianza y una cosa en mí mismo que yo creo que eso luego se refleja. Porque los primeros castings, yo recuerdo, pues es normal, vas muy nervioso y al final todo lo que has preparado en tu casa, todo lo que de repente no aparece nada de esa preparación, ¿no? Entonces digo que al final no va a ser tanto el preparar, por si luego llegas, sino el cómo afrontes, ¿no? esa prueba, ese casting. Entonces yo ya te digo, luego salgo por la puerta otra vez y vuelvo a no ser el mejor, porque ya te digo que no lo soy, pero siempre tengo esa confianza en mí mismo, siempre, mucha confianza, y eso es lo que le diría a él, que no la pierda nunca. Y la segunda parte de la pregunta a Twitter nos la dejaba Juan Diego Boto, es ya no preguntarte al Javier Hernández del 2014, sino cómo te ves tú. Es decir, partiendo en base de lo complicado que está la industria cultural, cinematográfica, musical, teatral, televisiva incluso, ¿cómo se ve Javier Hernández en el 2014? En el 2014, o sea, dentro de el año que viene. Pues... Te lo pongo más fácil, 18 de enero del 2014. Pues ojalá que trabajando, pero si no es trabajando, pues por lo menos que yo esté feliz, que esté haciendo otras cosas, a lo mejor haciendo algún curso de lo que sea, si en ese momento no tengo trabajo, pues intentar formarme, pero sobre todo ser feliz, porque trabajes o no, si luego no eres feliz y no llegas a casa y disfrutas de la gente que te rodea y de esta vida que nos ha tocado vivir, pues al final no tiene nada de sentido. ¿De qué me sirve trabajar si no...? Entonces, ser feliz y ya te digo, y luego si me acompaña el trabajo y puedo seguir pues, mostrándole a la gente historias y... pues genial, claro. En esa misma línea, un pajarito nos ha dejado una característica de Javier Hernández, y es que es tu tremenda exigencia, que eres casi hasta asfixiante contigo misma, ¿no? ¿Eres tan exigente como la gente piensa? Bueno. Vuelves a visitar los antiguos trabajos y dices, esto lo podía haber hecho de otra manera. Sí, aunque luego también poco a poco con el tiempo me voy dando cuenta que tampoco sirve de nada volver atrás, pero sí que es verdad que yo cada capítulo del Barco, por ejemplo, me lo suelo ver 3 veces y no es porque me encante la serie, que me gusta mucho, sino por analizar y por ver cosas que podrías haber hecho de otra manera, y que si te toca luego volver a hacer ese personaje o otro, pues no cometer esos mismos errores. Pero bueno, poco a poco me estoy quitando de ser tan exigente, porque ya te digo que lo hecho está, y lo que sí es, bueno, eso sí que es verdad que soy muy, bueno, pues me encanta tener las cosas bien cogidas y hacer mi trabajo bien hecho, y eso sí que es verdad, y bueno, y espero que dure por mucho tiempo. Mira, hemos querido incorporar una pregunta de Twitter curiosa. En el Barco habéis hecho tantas cosas, el Barco ha dado... Bueno, lo de la pregunta de la Coca-Cola y la leche ya la vamos a obviar porque ya es obvio. Pero sí que habéis tenido como lip stabs, como musicales, en las que se os ha exigido cantar en algún momento. Sí. En algún momento. ¿Te has planteado, y esa es la pregunta, hacer algún guiño acercamiento al teatro musical? No es mi faceta el cante, no se me da bien. No se me da bien.
Nunca se sabe, ¿eh? También te Ojo. lo digo. Quiero decir, pues a lo mejor el día de mañana no tienes trabajo y te ofrecen la posibilidad de hacer un musical y pues bueno, pues todo sería pues buscar a alguien que me ayudase y que pudiésemos juntos sacarlo adelante. Pero yo ahora mismo, en este momento, en el 18 de enero de 2013, con mis conocimientos en cuanto a voz musicales, no me veo capaz de sostener un musical. Javi, ¿a qué le lanzarías el reto de hacer una caja de música? Pues... ¿Habéis entrevistado a Iván Masagué? ¿No? No, pues genial. Ahí va mi reto. Con A que tu gran entrevistéis amigo, a Iván. mi gran amigo y hermano en Madrid, porque somos catalanes los dos. Nos conocimos aquí, nos conociéramos de antes, pero bueno, luego la tierra siempre une y tenemos muchísima confianza, más allá de los compañeros que podamos ser. Entonces le tengo un cariño especial, es mi hermano y seguramente estará encantado de venir y de que le entrevistéis. Pues le lanzas el reto y se lo lanzaremos. Bueno, catalán y del Barça. Catalán y del Madrid. Ah, eres de los Sí. rara avis, ¿no? Él sí que Muy es bien. culé, yo soy merengue porque mi padre es de Madrid. Es que lo sabíamos, Mi padre ya nació en Lavapiés, entonces pues yo del Madrid. Bueno, seguimos. Ya para ir terminando, más que manía, ¿tienes algún ritual a la hora de, uno, salir a escena en Romeo, o dos, entrar en el set, en el barco y hacer lo que hacéis? La verdad es que no. En el barco ninguno, o sea, en la televisión no he tenido nunca ninguno. Pero sí que en el teatro me estoy dando cuenta de que como cada día haces lo mismo y normalmente llegas a la misma hora al teatro y haces un poco las mismas cosas, de repente a la que te sales de la rutina parece como que algo pasa. Y entonces sí que estoy cogiendo a lo mejor pequeñas costumbres. Me voy a ensayar la voz al lavabo, porque tenemos el lavabo muy cerquita del camerino, y entonces pues a lo mejor ellos están en el camerino, Alex y Berna, y yo que necesito preparar mucho la voz, porque si no, no llego a donde tiene que llegar el fraile, pues me meto en el lavabo. Pues son pequeñas cositas que tampoco creo que sean manías de que si no lo hago no puedo salir a escena, sino que bueno, he cogido como costumbre. Y luego tengo la costumbre, eso sí que Bueno, no voy a contar, que me da un poco de cosa. Venga, va. No, sí, es que es una tontería, pero... O sea, dicho así, pero en esto que te hablaba de la autoestima y de la confianza en ti mismo, tengo la costumbre de antes Guapo. de entrar en un casting, darme golpes en el pecho. Pero vamos, que son tonterías. Solo te falta decir, ¡au! ¡Au! ¡Espartanos! Bueno, tuvimos a una gran loba, a nuestra querida Silvia Alonso, que dentro de su simpatía y de su naturalidad nos dejó una pregunta ya hace un tiempo muy Miedo me curiosa. da. No, es muy Miedo me da, curiosa. Silvia. ¿Cómo? Venía a decir algo así. ¿Cómo se rueda a las 8 de la mañana con los mareos estos del barco? ¿Se rueda bien o a veces os ha producido alguno que ha llegado a marearse y decir, oye, parar esto que... Sí. Sobre todo porque habéis tenido unos episodios de esto que nos vamos al vacío y os movíais bastante. Nos ha movido bastante. También hay que decir que muchas de las veces que parece que estamos ahí, que tal, es todo juego de cámaras y nosotros que hacemos el bamboleo y en realidad estamos pisando suelo firme. Pero cuando vamos al barco, a Valencia, ahí sí que se nos va de las manos. Yo por suerte no me suelo marear en los barcos y toco madera hasta ahora, pero sí tuve un día un amago de que estuve a puntito, que dije, uy, que me viene, pero se me fue. Pero tengo a compañeros, actores y no actores, que han echado allí lo más grande por la borda. Porque claro, es que es un barco además que se tambalea mucho. Me contaron que este tipo de barcos estaban hechos para romper el hielo, y entonces es como el barco pirata de la feria. Se mueve mucho para arriba y para abajo, entonces como te marees un poco, lo puedes llegar a pasar mal. Y entonces pues bueno, se ha tenido que parar a veces pues porque el cámara se va a vomitar o porque... y con Berna tuve una anécdota además, que ya la he contado alguna vez, pero te la cuento a ti, que tuvo un día que teníamos que salir de dentro del barco y salir a la cubierta, y en 5 y acción, en 5, os lo juro que en 5 estaba vomitando en una bolsa y en acción salió. O sea, imagínate con la cara que salió, blanco,
Suerte que creo que la escena le favorecía un poco porque veníamos de una historia que habíamos hecho ejercicio físico. Pero claro, imagínatelo, 5, acción y salgo. O sea que eso dice mucho de Bernabé. En la línea de ese razonamiento que hablábamos del barco, hay una reflexión, y creo que es lo último que te vamos a preguntar sobre la serie. Tuvimos al gran Juan Pablo Such, que en esas reflexiones maravillosas que él se hace, él dice que lo que le dio el paso adelante o animarse a hacer la serie El Barco es porque presenta 3 grandes conflictos, que es el hombre contra el hombre contra la naturaleza y el hombre contra sí mismo. Y ayer se lo volvemos a recordar, que lo vimos en la premiere de una gran obra de teatro de Sofocos, y él se sigue reafirmando en el que precisamente la clave y lo que le animó a dar ese paso adelante es precisamente ese conflicto. ¿Consideras que la serie, independientemente de ese aromita que tiene a Lost, crees que verdaderamente es por eso engancha? Es decir, porque presenta esas 3 grandes conflictos. Sí, que psicológicos son los colombianos, por favor. Bueno, yo no estoy seguro de que esos 3 factores sean los que hacen que a la gente le guste la serie. Yo creo que esos factores sí que pueden ser mucho más interesantes para nosotros, para los actores, para trabajar y para generar conflictos. Vivimos de los conflictos, sin conflicto no habría teatro, no habría cine. Y entonces para nosotros, para generar conflictos, y sí que es verdad que esos tres conceptos son muy buenos. Pero yo creo que luego para el público es todo... Yo creo que es un poquito más sencillo o menos sencillo, como lo quieras ver. Yo creo que es más una cosa de meter en un mismo saco determinados factores que a la gente les enganchan. Consigues una serie con una trama que es interesante, eso es el primer paso, pero luego el escoger bien a los protagonistas, por ejemplo, en El Barco está muy bien escoger los protagonistas, gente con mucho tirón, que hace que la serie ya de primeras tenga audiencia sin que tú todavía sepas de lo que va o lo que me voy a encontrar. Cree curiosidad, ¿no? Por lo menos. Sí, y otro tipo de factores que para algo ellos saben hacerlo muy bien, las productoras, el juntar una serie de elementos, una serie de factores en cuanto a guión y en cuanto a actores para que esa serie tire para adelante y sea una serie vista. Lo otro es más interesante para nosotros. Bueno, tenemos una sección doble, que es la sección vinilo y un lugar para perderse, que todos los entrevistados de La Caja de Música, estáis haciendo el listado de los 100 mejores álbums para vosotros de la historia de la música y una guía de viajes. ¿Cuál sería tu álbum para colocarlo en esa lista de los 101 mejores vinilos y cuál es tu lugar para perderte? Pues... hoy por hoy me gusta muchísimo, me vuelve loco Rihanna, me encanta, me gusta mucho la música que hace pero si tuviese que decir una canción, y ahora no me acuerdo cómo se llamaba el álbum en el que estaba, pero Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat, es una canción que yo me pongo siempre por las mañanas cuando, mira, esto es una manía, anda, esto no me... es una manía, me la pongo siempre cuando tengo una prueba o cuando es un día importante, el día del estreno de la obra, me la suelo poner porque me levanto con buena energía. Y quizás si tuviese que rescatar una canción, rescataría eso. No me acuerdo cómo se llamaba el álbum de ese perfil. ¿Y el lugar para perderte? Y el lugar para perderme, pues ese sí que es fácil, porque con Juan Pablo Such nos fuimos a Colombia, Iván Massagué, que ojalá puedas entrevistarle, y David Seijo, otro compañero de la serie, nos fuimos a Colombia con él y nos llevó en Cartagena de Indias, las Islas del Rosario, que pertenecen a Cartagena de Indias. Pues él tenía una amiga que tenía una casa en una de las islas, y nosotros, yo creo que hasta que no llegamos allí lo vimos, no nos esperábamos lo que nos íbamos a encontrar. Un paraíso. Eso era el paraíso. Lo que tú desde pequeño dices, oh, el paraíso, ¿el paraíso qué? El paraíso es eso. Una isla en la que habían, creo que 3 casas solo en la isla. Entonces estábamos en la playa nosotros solos, con el mar Caribe delante, con otros islotes como vistas. Aquello fue la hostia. Entonces yo, si tuviese que buscar, me iría ahí, seguramente, sí. Un sueño por cumplir para el 2013. Un sueño por cumplir, cine.
tocar en cines. ¿Recuerdas el último concierto al que fuiste? Pues creo que fue el último de Rihanna el año pasado, fui con mi chica. Y penúltima pregunta de la caja de música. Intentamos, tú ya lo has vivido por partida doble, intentamos en cada caja de música de una manera virtual coger vuestras esencias personales y profesionales para transmitirlas, ¿no?, de una manera diferente al público. Si hoy, esta es una pregunta que no podemos olvidar, si hoy hiciéramos virtualmente esa cajita de música con las esencias de Javier Hernández, ¿qué meteríamos dentro de esa caja de música? ¿Qué imagen, qué sonido, qué olor, qué objeto, qué meteríamos? De tal manera que al abrirla viéramos o supiéramos que es la caja de música de Javier Hernández. Pues bueno, siguiendo un poco por todo lo que hemos dicho, metería mucho optimismo, muchas risas, porque me encanta reírme y pasar buenos momentos, mucha confianza, y no sé, el tema de los olores y tal ya me lo tendría que pensar un poquito más. ¿El olor a ese mar Caribe que decías? Por ejemplo, sí, por ejemplo, olor a mar. Yo vengo del mar, estoy ahora en Madrid, sí, le podríamos meter ahí un poquito de olor a mar. Y ya te digo, esas tres cosas sobre todo: optimismo, risas y mucha confianza. ¿Cuál consideras que es tu mejor defecto? Mi mejor defecto. O sea, como un defecto. ¿El menos malo? Un defecto, pero que sea. Pues quizá la autoexigencia esta de la que hablábamos. Porque es verdad que a veces no te hace mucho bien, porque te comes la cabeza con cosas que ya han pasado y que no puedes. Pero al mismo tiempo te hace crecer, yo creo, como actor y te hace seguir trabajando y seguir queriendo ir más allá y no conformarte con lo que tienes. ¿Y tu peor virtud? Mi peor virtud... pues a lo mejor sería la misma, porque lo considero una virtud, pero también a veces puede ser un defecto. Y si el 2013 te diera la oportunidad, y ya por último, de rescatar uno de los personajes entre comillas secundarios o que no han tenido toda la vida que se merecían, te dijeran: Javi, elige uno y hazlo con más recorrido, ¿qué personaje te gustaría elegir? Pues quizá Sancho, de Águila Roja, porque le cogí mucho cariño. Y aunque Rodrigo de la Princesa de Éboli fue quizá uno de los personajes que más me marcó, porque sí, por estas cosas que pasan, me marcó muchísimo, creo que Rodrigo quedó bastante ahí bien explicado y bien tal, y en cambio con Sancho, al ser solo un capítulo, se me quedó corto. Además me gustaba, bueno, y me gusta mucho Águila Roja, y fue un lujo trabajar allí, trabajar con Javi Gutiérrez, que es alguien a quien admiro mucho, y de repente tener la oportunidad. Entonces se me quedó como esa sensación de ya está, de si acabamos de empezar. Entonces sí me gustaría ir más allá y ver qué tenía Sancho que contarnos. Sí. Y la última pregunta de tu caja de música, no podíamos olvidarla, es la pregunta talismán de la caja de música, que siempre pone epílogo. Has hecho muchas entrevistas, hoy una más. Hoy nuevamente has respondido 40 preguntas. ¿Nos hemos quedado algo pendiente por dibujar del perfil personal, profesional de Javier Hernández? ¿O como primera caja de música hemos hecho un buen perfil de ti? No, creo que ha estado muy bien. Y ya me esperaba esta pregunta, porque sé que es pregunta de la casa. Pero así pensando en mi casa, diciendo ¿qué les digo cuando me la pregunten? No se me ocurría nada, porque luego también hay una cosa, y es que los artistas somos afortunados. Trabajamos de lo que más nos gusta, y encima luego hay gente que nos viene a preguntar qué tal esa experiencia, y la gente lo ve o lo escucha con atención. Y es como, no me voy a poner encima quisquilloso para, oye, que esta pregunta todavía no me la has hecho. No creo que sea oportuno. Bueno, Javi, permíteme que pongamos desde la caja de música ponerte el epílogo.
a tu segunda caja de música con nosotros. Fue un placer descubrirte televisivamente hablando, y ha sido un placer reencontrarte en el teatro. Simple y llanamente decirte que es un gustazo recibir a talentos jóvenes y, como decía el anuncio, sobradamente preparados. Que el tiempo y la oportunidad te sigan dando el pie para poder seguir creciendo profesionalmente, que sigas teniendo esa conciencia razonable de hoy estás aquí, pero mañana ¿dónde? Simplemente decirte que gracias por tu generosidad, primero personal y después profesional. Que bienvenido de nuevo a la gran familia de la Caja de Música. Y hay una frase que a nosotros nos gusta mucho y más ahora aplicada en ti: que el tiempo, que la oportunidad te sigan permitiendo soñar personajes, soñar historias, soñar situaciones, hacerlas realidad, hacerlas verdad, y que gracias a esas verdades mucha gente crea sus sueños. Así que bienvenido de nuevo a tu Caja de Música. Muchas gracias y de verdad que el gusto es mío, que entrevistas así da gusto hacerlas. Estoy muy a gusto con vosotros y ya está, me estoy poniendo así, tío.